de esta tarde, ya tenemos 20 minutos, es acerca de la responsabilidad de los diáconos, ya que por la misericordia y la bendición de Dios hay diáconos ya en esta iglesia. Ya se los habíamos comentado, hablado acerca de la responsabilidad, pero queremos solamente hacer un recordatorio que nunca está de más, acerca de la responsabilidad de los diáconos. ¿Qué vamos a ver en esta tarde, hermanos? Dos puntos principalmente. Vamos a ver dos puntos principalmente. El primero es, hablando de los diáconos, es su identidad, y el segundo punto, su importancia. La identidad y la importancia de los diáconos. ¿Sí? Y antes de continuar, hermanos, me gustaría hacer también una oración. Oremos. Padre, una vez más nos acercamos a ti, Padre, para pedir tu dirección. Queremos rogarte que ahora que abrimos tu palabra, que vamos a ver este tema tan importante para tu iglesia, para su edificación, queremos ponernos en tus manos. Padre, guíanos con tu Santo Espíritu para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Antes de continuar, quisiera hacer algunas preguntas. ¿Cómo se estructura una iglesia local? ¿Cuál es la estructura de una iglesia local? Ahora, también quiero volver a recordarles que una iglesia no es esto que vemos. Esto que vemos no es la iglesia. Esto que vemos es un edificio. Podríamos llamarle templo, pero esto no es la iglesia. La iglesia, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, se puede traducir sin ningún problema como asamblea. La iglesia es una asamblea. Por ejemplo, en los pueblos o en las comunidades o en las colonias se hacen juntas, reuniones, y decimos: voy a ir a la asamblea a ver de qué van a hablar. ¿Y qué es una asamblea? Un grupo de personas. No nos referimos al local o al lugar donde se va a realizar esa asamblea. Nos referimos al grupo de personas. Entonces, la iglesia es eso precisamente. Un grupo de personas con un fin específico. ¿Cuál es ese fin? Alabar al Señor y estudiar su palabra. Ese es el fin. A eso se reúnen. Entonces, una iglesia no es el local, es el grupo de personas que se reúnen. ¿Sí? Literalmente la palabra iglesia significa los llamados fuera. Llamados fuera. ¿Para qué? Para alabar al Señor. Entonces, entendiendo primero esta definición de iglesia, y hay muchas iglesias, muchas asambleas. Por ejemplo, aquí hay uno, en Tenancingo hay varias, en Malinalco, una hermana de esta iglesia, en San Simón, otra hermana de esta iglesia. ¿Por qué hermanas? Porque surgieron de aquí, son iglesias también. A eso les llaman iglesias locales, porque hay una iglesia espiritual donde universal, espiritual, donde todos somos partes de Cristo. Pero esta iglesia aquí, que se limita a un grupo de personas, físicamente hablando, le llamamos iglesia local. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué es cómo se estructura una iglesia local? Si yo les pregunto, ¿cómo se estructura la iglesia católica?
me van a poder decir, hasta arriba, ¿quién está? El Papa, y van, y cardenales, y así va bajando hasta llegar a los laicos, que es el pueblo en general. ¿Sí? Hay una estructura, ellos le llaman jerarquías. Y la iglesia local, ¿cómo se estructura? ¿Sí lo sabemos, hermanos? ¿Cómo se estructura esta iglesia? ¿Cómo se estructura una iglesia local? Bueno, si no lo saben, acompáñenme a Filipenses capítulo 1. Y allí Pablo nos dice cómo se estructura una iglesia local. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. ¿Ya lo tenemos? Fer, ¿quieres darle lectura, por favor, a este versículo? Sí. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias. Aquí Pablo nos dice cómo se estructura una iglesia local. ¿Pueden mirarlo? ¿Pueden observarlo? ¿Pueden identificarlos? Tres partes. Y fíjense, gracias, fíjense cómo Pablo los menciona. A nosotros como humanos nos encanta la jerarquía, ¿sí o no? Nos gusta la jerarquía. Y aquí Pablo dice en su carta a los filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los, ¿quiénes? Santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quiénes? Con los obispos y diáconos. Esta es la estructura de una iglesia local. 1. Santos, obispos y diáconos. Y qué interesante, hermanos, que Pablo primero menciona a la iglesia en general y después al liderazgo. Y lo vamos a ver por qué. Primero menciona a la iglesia y después al liderazgo. Entonces la iglesia, una iglesia local está estructurado por los santos y el liderazgo. En el liderazgo están obispos y diáconos. La palabra obispo no es otra cosa que anciano o pastor. Es la misma persona. ¿Sí? Recordarán lo que vamos a ver también más adelante en 1 Timoteo capítulo 3, requisitos de los obispos. O sea, de los ancianos o de los pastores. Entonces, hermanos, esta es la estructura. Y otra vez, quiero recalcar esto. Pablo primero, con todo cuidado, pone a la iglesia en primer lugar y después al liderazgo. Entonces, ya vimos la estructura de la iglesia local. Hemos hablado acerca de los ancianos, que es el mismo grupo de obispos, que es el mismo grupo de pastores. ¿Sí? Entonces ya hemos hablado mucho acerca de eso. Vamos entonces a centrarnos en este otro liderazgo, que son los diáconos. Vamos a ver quiénes son los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Hay mucha confusión en cuanto a la identidad de los diáconos. Y quiero hacerles otra pregunta. Para ustedes, bueno, ¿habían escuchado la palabra diácono? En cualquier contexto. ¿Lo han escuchado? Perfecto. ¿Qué es para ustedes, o qué son para ustedes los diáconos? ¿Qué son? Bueno, son personas. Pero además de personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los diáconos? ¿Quién? Servidores. Bueno, servidores. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? No importa, es que
equivoquen. Bueno, están muy calladitos. Les voy a ayudar. A lo mejor ya lo saben, a lo mejor no lo sabían, pero hay una confusión muy grande acerca de la identidad de los diáconos. En muchas iglesias hay un grupo de diáconos, pero creen que los diáconos es la junta directiva, es decir, es la jerarquía más alta. Hay un grupo de personas que les llaman diáconos y que forman la junta directiva. Ellos toman la decisión. Ellos son los que evalúan incluso al pastor, al anciano. Y ellos tienen la facultad de quitar al pastor o al anciano o al obispo y colocar otra persona. Ellos tienen esta facultad. Ahora, pero ahí está el otro extremo. Hay iglesias donde tienen un grupo de diáconos, pero esos diáconos son los que limpian el piso, trapean, hacen los baños, son los ujieres. Entonces, como podemos ver, hay extremos. Diáconos que consideran que forman la junta directiva, la jerarquía más alta, y diáconos que son los que hacen el aseo, o sea, los conserjes. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a los diáconos? Hay esos extremos, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Quiénes son los diáconos? ¿Qué son los diáconos? En un sentido general, vamos a ver la palabra diácono. Si ustedes buscan en un diccionario bíblico la palabra diácono, van a encontrar, lo primero que van a encontrar es su palabra en griego, que no varía mucho, que es diáconos. No varía nada, ¿verdad? La palabra griega de diácono es diácono, casi igual. ¿Y qué quiere decir diácono? Siervo, servidor, o diaconía, servicio. Entonces la palabra diácono es una persona que sirve. En general, esa es la definición de la palabra diácono. Cuando en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, cuando leemos la palabra siervo, o servir, o servicio, o ayuda, proviene de esta palabra. Si supiéramos nosotros griego y leyéramos el griego del Nuevo Testamento, leeríamos mucho la palabra diáconos en el sentido de ayudar, servir, servicio o siervo. ¿Sí? Ahora, su similar también en latín, en el idioma latín que ya no existe, ya está extinto, es ministro. En griego, diáconos es siervo o servir. En latín es ministro o ministrar, es igual, es equivalente. Entonces, ministro y diácono tienen el mismo significado. ¿Sí? Entonces, cuando decimos yo estoy ministrando, ¿qué estoy diciendo realmente? Que estoy sirviendo. Yo soy diácono, yo soy un servidor. En el sentido general, hermanos, entonces, todo creyente es un servidor. ¿Y la palabra cómo se llama? ¿Estamos viendo? Diácono. En un sentido general, todo creyente es un diácono. ¿Por qué? Porque es servidor ¿de quién? De Cristo. Ahora, tenemos que tener solamente cuidado, hermanos, porque cuando dice que somos siervos de Cristo,
la palabra siervo podría confundirnos, porque está de siervo de servir o siervo de esclavo. Son dos conceptos que se relacionan, pero son diferentes. ¿Sí me explico? Siervo de servir, del verbo servir, y siervo de estado, de esclavo. ¿Sí? Ambos nos lo aplicamos con respecto a Cristo. Yo soy servidor de Cristo, soy siervo. Yo soy esclavo de Cristo, soy siervo. Pero solamente son conceptos diferentes. Bueno, regresamos. En sentido general, todos los que hemos creído en Cristo somos servidores de Él. Servidores de Cristo. ¿Sí? Somos siervos en ese sentido. Pero, las Escrituras, la Biblia, amados hermanos, enseñan que dentro del liderazgo de una iglesia local existen dos grupos de funcionarios. Ya lo vimos aquí, en Filipenses 1:1. El primero son obispos y el segundo son diáconos. Diáconos. Funcionarios porque tienen la designación de un oficio, al igual que los obispos. Acompáñenme ahora a 1 de Timoteo capítulo 3. Cuando digo de funcionarios o hablo de oficios, hermanos, quiero referirme que al igual que hay un grupo de ancianos que han sido reconocidos oficialmente, también la Biblia nos habla de un grupo de liderazgo llamados diáconos que deben ser reconocidos también oficialmente. ¿Sí? Entonces hay dos grupos. Obispos o ancianos o pastores y diáconos. ¿Cómo podemos decir eso? Uno, ya leímos Filipenses capítulo 1, versículo 1, a los obispos y diáconos. Dos, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8, ya lo conocen ustedes, nos dan los requisitos, o algunos le llaman cualificaciones, que deben de tener estos hombres. ¿Cuáles hombres? Los diáconos. ¿Sí? Entonces, hermanos, para que nos quede claro, o más claro, de manera general, todos somos diáconos, en el sentido que somos servidores de Cristo. Pero hay un grupo de hermanos, ¿sí?, que se les reconoce oficialmente como diáconos, que es lo que nosotros hemos hecho este día. Y como dice versículo 8, leamos, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay hombres que tienen estas características, estas cualificaciones, pero que primero tienen que ser puestos a prueba. Y si la iglesia los considera irreprensibles, que ejerzan el diaconado entonces. Fue lo que hicimos también en esta iglesia. La iglesia lo aprueba, los reconoce como tales, y entonces simplemente se reconocen y se presentan como tales. Es lo que hemos hecho. ¿Sí? ¿Queda claro, hermanos? Entonces, ¿qué son los diáconos? Los diáconos
son un grupo de hermanos escogidos de entre la congregación, como los ancianos, pero con funciones diferentes. O sea, los ancianos hacen una cosa y los diáconos hacen otra cosa. Pero ojo, aunque son dos liderazgos, grupos de liderazgos, los diáconos se someten a los ancianos. ¿Sí? El liderazgo de diáconos se somete y debe de someterse al liderazgo de los ancianos. Esos son los diáconos. Entonces, hermanos, ¿ya conocemos quiénes son los diáconos? ¿Ya queda claro quiénes son los diáconos? ¿Su identidad? Ahora, hermanos, es muy importante también mencionar que la palabra diaconía, como sustantivo, y la palabra diaconía, que es servicio, y la palabra diaconeo, que es el verbo servir, estas dos palabras tienen mucho que ver en gran parte del Nuevo Testamento de la Biblia con ayudar a los necesitados. Si ustedes, como les digo otra vez, si supiéramos griego koiné, con el que se escribió la Biblia, si supiéramos griego y leíamos en griego, cada que escuchamos o leemos la palabra diácono, diaconía o diaconeo, se va a relacionar con ayudar a los necesitados. Vamos a ver 3 ejemplos. Hechos capítulo 11. Vamos a estar así recorriendo varios pasajes. Hechos capítulo 11. No puedo, Marta. Versículo 29. Para entender el contexto mejor, vamos a empezar desde un versículo antes, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna, una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Iba a haber una gran hambre, dice, hambruna. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar diaconía, socorro, dice la versión Reina Valera, ayuda, dice la versión Dios habla hoy, y la palabra aquí griega es diaconía. Decidieron enviar diaconía a los hermanos que habitaban en Judea, ayuda a los necesitados. ¿Qué necesitaban los hermanos de Judea? ¿Qué? Ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Qué había en Judea? ¿Qué necesidad había? Hambre, hambruna. Y necesitaban enviar ya sea dinero para comprar comida a los hermanos. Entonces, esta palabra diaconía, diaconeo, tiene que ver con ayuda a los necesitados. Vamos a ver otro versículo más. Capítulo 12 de Hechos, ahí mismo, pero el capítulo 12, versículo 25. 12, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su diaconía. ¿Cómo lo traduce ahí? Servicio, otra vez es diaconía. Su ayuda a los necesitados, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Entonces, nuevamente esta palabra tiene referencia a ayudar a los necesitados. Vemos un último pasaje, 2 de Corintios capítulo 8. Más adelante, ahora sí nos vamos más adelante. 2 de Corintios capítulo 8. Hay muchos pasajes, hermanos, no nos daría tiempo ver todos los pasajes o una parte de los pasajes, por eso vamos a ver solamente tres pasajes que tienen que ver con esta palabra y su relación con ayuda a los necesitados. 2 de Corintios 8, versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en esta diaconía para los santos. La ayuda a los santos. Estaban colectando una ofrenda para enviar a unos hermanos. Y otra vez tiene que ver con la ayuda a los necesitados. Ahora, hermanos, vamos a ir concluyendo. Vamos a ir aterrizando. Si la palabra en sí misma tiene que ver, la palabra diácono, tiene que ver con la ayuda a los necesitados, ¿cuál creen que sea la función de las personas que forman el grupo de diáconos? Si nos vamos en ese mismo camino. Entonces, hermanos, si esta palabra en sus diferentes derivaciones, diaconeo, diaconía, diáconos, tiene que ver en gran parte con la ayuda a los necesitados, la tarea principal de los diáconos es ayudar a los necesitados. Esa es la tarea principal de los diáconos, ayudar a los necesitados. Ahora, ¿cuáles necesitados? De la iglesia, de la grey, de la iglesia. ¿Sí? Entonces, nuestros hermanos o los hermanos que forman el grupo de diáconos, su tarea, su responsabilidad es ver las necesidades de los hermanos y ayudarles. Esa es la tarea principal. No tiene que ver con jerarquías de que son los superintendentes, los mandamases, y tampoco tiene que ver con los que son los que tienen que cuidar que esté rechinando de limpio el piso. Tiene que ver con ayudar a los necesitados de la iglesia. Dice, ahora buscamos Hechos, por favor, también ya lo conocemos muy bien. Hechos capítulo 6. Esto va a confirmar lo que estamos diciendo. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4. En aquellos días, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, a la iglesia, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Servir, diáconos, otra vez. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Aquí, hermanos, nos dice cuál es la tarea principal de los diáconos: servir a las mesas. En otras palabras, ya aterrizando nuestro contexto, es ayudar a los necesitados de la iglesia. Nuestro hermano Alexander Strauss, lo conocerán muy bien, ha hecho un gran trabajo acerca de la responsabilidad de los diáconos. Hizo un libro y él llama a estos hermanos como los agentes de misericordia. Agentes de misericordia. Son nuestros hermanos que están mirando a los pobres de la iglesia. Son nuestros hermanos que están ayudando a las viudas de nuestra iglesia. Son los hermanos que están ayudando a los necesitados de la iglesia. Ahora, hermanos, esta tarea no es fácil. Uno puede decir, es muy fácil eso, solamente ayudar a los pobres, a las viudas, a los necesitados, es muy fácil. Si fuera muy fácil, hermanos, ¿por qué aquí los apóstoles están pidiendo uno que sea de buen testimonio? Si fuera tan sencillo, ¿por qué dos está pidiendo que sean llenos del Espíritu Santo? Si fuera sencillo, ¿por qué está pidiendo que sean llenos de sabiduría? Es un trabajo difícil. Y por eso, hermanos, también hay que orar por nuestros hermanos. No es una tarea sencilla, es una tarea difícil. Por eso nuestros hermanos tienen que tener estas características, y tienen estas características: buen testimonio, llenura del Espíritu y sabiduría. ¿Por qué? De manera rápida. A los pobres, ¿quiénes son realmente pobres? Yo quiero ayuda, todos queremos ayuda, pero tienen que ayudar a aquellos que son realmente pobres. Pablo les dice a los tesalonicenses: tienen que trabajar. ¿Quieren comer? Trabajen. No sean flojos, deben de trabajar. Yo no tengo algo que llevarme a la boca, por favor, ayúdenme. Pero no trabaja, no hace nada, no busca trabajo, es un holgazán. Pablo amonesta a este tipo de personas. Las viudas, Pablo dice, las que en verdad sean viudas. Y pone una lista, Pablo, en 1 Timoteo capítulo 5, pone una lista de quienes realmente se debe considerar como viudas. Uno de esos requisitos es que debe ser no menor de 60 años, que no tenga hijos o nietos, porque si tiene hijos y nietos, estos hijos y nietos deben de ayudarle, de proveer a ella. Entonces, no es un trabajo sencillo. Necesitados ocasionales. Hay ocasiones en donde algunos de la iglesia que trabajan, supongamos que lo corren de su trabajo y por más que buscan no encuentran un trabajo. Y entonces hay una situación difícil allí, en esa familia. Allí entran los diáconos. ¿Vamos entendiendo? Sí. Esa es la tarea de los diáconos, hermanos. La tarea de estos hermanos, los diáconos, no solo es una tarea difícil, sino que exige muchas veces también tiempo y esfuerzo. Por esta razón, y nuestro hermano Alex también menciona esto, bueno, de ahí rescaté la idea, de no convertir a nuestros hermanos como factótumos de la iglesia. Factótumes de la iglesia. ¿Qué es un factótum? El hombre que hace de todo. ¿Quién va a lavar los baños? Pues ¿quién más? Los diáconos. ¿Quién va a organizar las sillas?
Los diáconos. ¿Quién va a cerrar las ventanas y la puerta? Los diáconos. ¿Quién va a ir a ver lo de los materiales? Los diáconos. ¿Y quién va? Todos los diáconos. No son factórumos de la iglesia. ¿Sí? No porque haya diáconos vamos a creer que todo lo hagan ellos. No. Tienen una tarea específica también que realizar. A veces en muchas iglesias, y esperemos que en esta iglesia no se preste así, queremos encargárselos todas las cosas a ellos. Si bien es cierto que pueden bien realizar estas tareas, estas cosas, no es su tarea principal. Otros hermanos pueden hacer esto de acuerdo a sus dones. Y hermanos, es bueno también tener hermanos que puedan responsabilizarse en diferentes áreas. Por más sencillo que parezca, pueden responsabilizarse. ¿Sí? Se ven bonitos estas flores, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué creen? No se ponen solas y tampoco nacen flores de allí. Alguien viene y las pone. Tampoco se quitan solas y nacen otras flores. Alguien viene, quita y pone unas nuevas. ¿Sí o no? Una tarea sencilla, pero que honra al Señor. Y así, hermanos, hay diferentes responsabilidades en esta iglesia que alguien puede decir, yo quiero hacerme cargo. Yo quiero hacerme cargo de esto. Y yo quiero hacerme cargo de esto otro. Gloria al Señor. Le vamos quitando trabajo a los diáconos para centrarse mejor a su principal tarea. ¿Cuál es la tarea principal de los diáconos? ¿En qué? Ayudar las necesidades de la iglesia. ¿Sí? Agentes de misericordia. Esa es la tarea principal de los diáconos. Por último, está el liderazgo de los obispos o ancianos, pastores, y de los diáconos. ¿Qué relación hay entre ellos dos? Muchísima. Ambos se complementan. Tanto el liderazgo de ancianos y de diáconos se complementan. ¿Por qué digo que se complementan? Estamos en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Fíjense. Se complementan porque mientras los ancianos se dedican a la palabra y a la oración, los diáconos se dedican a ver las necesidades de los hermanos. Se complementan. No están minimizando aquí el trabajo los apóstoles. No están diciendo, yo cómo voy a servir a las mesas, yo soy el apóstol. No. Simplemente están diciendo, no es justo en el versículo 2, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que nosotros dejemos de predicar para servir a las mesas, porque es de trabajo también. Y entonces, allí es la importancia de los diáconos, porque mientras los ancianos se dedican a la enseñanza, a suplir la necesidad espiritual de la iglesia, los diáconos se encargan de suplir las necesidades materiales de la iglesia. Y cuando hablo de materiales, hablo de lo que hemos estado hablando: ayuda de misericordia, ayudar a los hermanos. Hermanos, no debe de haber necesitados en la iglesia. No debe de haber hermanos que estén pepenando.
Por eso es muy importante la iglesia. Nos ha sucedido aquí Jorge y algunos hermanos estarán de acuerdo conmigo, han llegado personas a esta iglesia pidiendo ayuda. Es que estoy de tal iglesia y estoy pasando estas situaciones y vengo a que me ayuden económicamente. Muchos son charlatanes, muchos tal vez son verdaderos creyentes, pero ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿En qué iglesia te reúnes? En tal iglesia. Tu iglesia debe apoyarte. Es más, permítenos el número de tu pastor y vamos a hablarle a tu pastor, porque es responsabilidad de la iglesia local ayudar a sus miembros, primeramente. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que leemos en Hechos, capítulo 2, 3? ¿No la iglesia vendía los hermanos vendían sus pertenencias para suplir las necesidades de los hermanos? Es el mismo principio. La ofrenda que ustedes dan con mucho amor, conforme a lo que Dios les ha prosperado, ese mismo recurso debe usarse para los que en verdad lo necesitan. Y esa es la tarea de los diáconos. Entonces, hermanos, de esa manera tan armónica, tan hermosa, funciona y debe funcionar una iglesia local. Los ancianos se dedican a la enseñanza y oración. Los diáconos se dedican a asuntos más materiales de la iglesia. Pero todo coordinado con los ancianos. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios por esta bendición tan maravillosa, tan grande, que nos ha dado al contar ya con diáconos en esta iglesia local. Vamos a ponernos de pie y orar. Bendito Padre, gracias por tus misericordias. Gracias por tus bendiciones, Padre. Gracias por este tiempo que nos has dado. Y sobre todo, gracias por estos dos varones, Padre, que tú has levantado. Es causa de gozo, Padre, ver que tu iglesia crece en todos los sentidos. Y seguimos rogándote para que tú sigas alimentándola y que esta iglesia pueda seguir creciendo, Padre. Sigue guardando a cada uno de los congregantes. Sigue guardando a cada uno de los que conforman tu rebaño. Y también seguimos rogándote porque el liderazgo se fortalezca y se solidifique aún más, Padre. Gracias otra vez por tu palabra y lleva con bien a cada uno de mis hermanos, pidiéndotelo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.